Un, dos. Bueno, Bueno, Valeria, Lucas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Cansado, ayer fui a Soda Stereo, una locura. ¿Una locura? Uf, qué farra. Pero estuvo chimba. Pues vi a Cerati, estaba vivido por un rato para mí, pero bueno, ¿tú cómo estás? Yo bien, muy feliz de estar acá contigo. Ah, bueno, aquí en la mesa tendida. Acá en la mesa tendida. La mesa tendida, qué nombre, bonito, me Bonito, gusta, ¿no? es coqueto. Chévere, ¿Por qué no nos chévere. explicas un poco qué es la mesa tendida, Lucas, antes de que empecemos? Pues la verdad se nos ocurrió tomando pola un día hablando y queríamos crear este espacio de diálogo, de conversación, muy sereno, muy parchado, donde pudiéramos abarcar problemáticas que tengamos, históricas, culturales, artísticas, políticas, de todo. Queremos hablar de todo, de todo. Vamos a tratar de hacer todo lo que podamos. Vamos a tratar. Y la idea es hacer un contenido digerible, sencillo, ¿no? Esto no va a ser ni una escuela, ni una clase, ni nada así, sino va a ser un espacio chévere de conversación, parchado, tomando pola. Después les cuento por qué, alístense. Y pues no, creo que básicamente eso es. ¿Qué más se te ocurre? Yo solo para decir que en este momento vamos a hablar de temas de forma muy rápida. O sea, no nos vamos a meter tampoco súper a fondo en nada. La idea es tratar muchas cosas en poco tiempo de forma digerible. Epa, me encanta, me encanta. Qué delicia. ¿Y qué tema quieres traer a la mesa hoy, Lucas? Bueno, arrancamos con uno bueno. ¿Cuál? Yo te ¿Cuál? digo, Cuenta, yo te cuenta. digo, la pola. Pola, pola. La pola, no les puedo mostrar la marca porque pues por derechos Eso es un brindis. de autor y hombre. esas Pero vainas ya se raras. nos va a acabar, Lucas. Saludcita, está buena, está buena. No, arrancamos con la pola porque se nos ocurrió este proyecto tomando pola. Entonces pensamos que nuestro primer capítulo, coherente y respetando nuestras bases y nuestros fundamentos, tiene que ser sobre pola. Porque la pola no es solo un líquido. No. Es una locura, es un fermento, una locura. Ya van a ver. Une a los amigos. No, y la vida. Muy bien, por ahí. Entonces vamos a traer a la mesa tendida, vamos a traer a la mesa por primera vez a la pola. Hoy traemos a la pola. Vamos a ver. Y bueno, un poco de historia, echamos un poco de historia fácil, un poco de historia Rápido. importante, sencillo. Sencillo. ¿Cuándo apareció la pola, tú sabes? A ver, la pola no se sabe específicamente cuándo se inventó. Lo que sabemos es que la primera receta que conocemos de la pola fue con los sumerios 5000 años antes de Cristo. Lo que quiere decir Hace que la tiempo. historia de la pola, hace tiempo, la historia de la pola está muy relacionada con la historia de la humanidad. Entonces también por eso creo que es chévere empezar con un tema como la pola, porque podemos abarcar muchas cosas también muy relacionadas con nuestro mundo de hoy en día. Con este brebaje mágico, ¿no? Con este brebaje. Que los sumerios, curiosamente, se lo inventaron y cuando se lo inventaron no era una cerveza como tal, no era este fermento tan divino en esta botella tan divina, sino que era un pan, se llamaba el vapir. Y el vapir era esta creación, una especie de pan, no era pan como tal, pero se entiende que era esta especie como de pastel fermentado con esta cebada, que con el tiempo y con la lógica misma de la naturaleza se mojó un día y se volvió en este fermento que le dio poco inicio a la vida de la pola en el mundo. Entonces era un pan, me parece muy curioso eso, era un pan al inicio, Sí. ¿quién lo hubiera dicho? Sí, porque también sabemos que las primeras sociedades obviamente siempre se alimentaron de pan y eso va muy de la mano de la cerveza. Total, claro Y que sí. además los sumerios le llamaban a la pola sicaru, que hoy en día Sicaru. Sicaru. hoy en día se traduciría, bueno, se traduce a lo que sea la boca. Ah, vea pues, Mira, buen dato, eso no lo conocía. Curioso que la cerveza al inicio solo la preparaban las mujeres, no sabía. muy curioso. Históricamente las mujeres eran las que preparaban cerveza. Quédense con ese pequeño dato porque luego vamos a indagar un poco más en ello. Pero cuéntanos un poco más. ¿Y luego qué? Entonces los sumerios, primera Después- receta. Después llegamos a los egipcios, toca saltar rápido, esto la cronología no es lo nuestro, queremos No es lo hablar de nuestro. todo pero no podemos, es imposible. Pero los egipcios, por ejemplo, también la cerveza era una parte fundamental de los salarios de los egipcios de su Ok. época. Entonces los que trabajaban en las pirámides de Giza
estas pirámides divinas que están por ahí, todas grandes, las pagaban con cerveza, 4 litros diarios de cerveza, le calculan. Poquito. Imagínate, allá en ese desierto y haciendo una pirámide, eso ni los extraterrestres pagaban tan poquito. Qué tacañería, de verdad. Pero pues sí, entonces ahí otra vez vemos como esta característica de la pobla, ya ni siquiera como, ya ahora como un salario, ya ni sabes, como una parte ya económica de una civilización tan fascinante como la egipcia, que perduró por ahí por 3000 años y se pagaba con cerveza. Pero pues ahí también vemos un poco cómo se perfecciona un poco más la receta, cómo también la cerveza va haciendo parte de otras civilizaciones, cómo también se va como ampliando un poco en el mundo, ¿no? Cómo va llegando a más partes del mundo. Hablando de ampliarse, ahora que me dices esa gran palabra, ampliarse, los romanos. Los romanos, que parte de Egipto era el imperio romano, y ellos, por todas las rutas de comercio que tenían, empezaron a llevar la cerveza a Europa, por allá por el 800 después de Cristo. Empezó a llegar y empezó a consolidarse como este brebaje característico de las clases menos favorecidas. Entonces de ahí ya empezamos a ver cómo la cerveza fue una economía, y ahora como es un diferenciador social que empezó a marcar muchas desigualdades, ¿no? Desde la cerveza misma. Sí, ahí es importante como pequeño dato, porque obviamente estamos saltando como de todo muy rápido, pero la distinción entre también como cerveza para clases desfavorecidas también viene muy ligada con el vino y el cristianismo, ¿no? Porque si el vino es pues la sangre de Cristo, que es lo más puro que hay. Claro. Entonces. Es rico, me gusta. El vino, sí, claro, hay que hacer hacemos otro, algún día lo traeremos a la mesa. La próxima semana, obviamente. Pero mira que curiosamente las cervezas se hacían en los monasterios. Sí, de forma muy curiosa. Los monasterios era donde se empezó a perfeccionar las recetas, las diferentes, porque las recetas varían según los lugares de creación. Por ejemplo, en América, las cervezas pues tienen unos condimentos mucho más frutales, que pues a diferencia de los europeos, ¿no? Pues porque allá no hay frutas, entonces, por ejemplo, pero entonces los monasterios, muy curioso, ¿no? Bueno, ahí también está muy relacionado con lo que habíamos dicho al principio del podcast, bueno, el video podcast, de... Concepto novedoso. Novedoso. De que las mujeres eran históricamente las personas que hacían la cerveza, ¿no? Entonces cuando también empiezan los monasterios a perfeccionar estas recetas y tales, las mujeres, para también distinguirse de los monasterios, las recetas creadas por los monasterios, empiezan a utilizar estos sombreros puntiagudos que hoy en día relacionamos con el concepto de brujas. Imagínate de dónde viene. Locura. Una locura. No sabía eso. Resulta y acontece que en esa época pues la cerveza se hacía a muy altas temperaturas. Entonces la idea de las brujas con esta olla gigante mezclando con sus sombreros y los gatos, en verdad eran mujeres que estaban haciendo cerveza, en los mercados usaban estos sombreros para que las identificaran como las que vendían cerveza, y los gatos es porque, claro, uno de los ingredientes principales para hacerla son los cereales, y los cereales atraen ratas, particularmente en la Edad Media, lo que también pues atrae gatos. Entonces de ahí viene, ¿no? Curioso. De ahí viene, y claro, y como también pues es una bebida, también de ahí viene como este mito de que ellas estaban intentando crear pociones de amor o para envenenar a la gente, y de ahí de esta... Hacer los primeros amarres, mejor dicho, los amarres occidentales. Qué novedosos. Los amarres de la Edad Media. Ahí empieza el pequeño mito. Otro mito, la palabra cervicia. ¿Te suena? ¿Has oído alguna vez? Pues así fue como le pusieron los pueblos no romanizados, estos pueblos que no hacían parte del imperio, y le pusieron el nombre de cervicia a este brebaje mágico que es la cerveza. Y entonces yo creo que de ahí, pues no creo, de ahí viene mucho la relación cervicia, cerveza, viene como de esa primera definición de lo que estos pueblos llamaron pues a este fermento, ¿no? Cervicia. Así España. Wow, qué español. Y es muy curioso la cervicia. Bueno, siguiendo este viaje cronológico en el que estamos, llegamos a este momento clave de la humanidad, ¿no? La revolución industrial.
Y es muy clave porque está este personajillo muy famoso, Louis Pasteur. Uy. Pasteur, nunca me iba a droguerías Pasteur, una putería. Vayan, bueno, recomendadísimo. Haciendo publicidad gratis, Pues Lucas. no, droguería Pasteur, después hablamos, después cuadramos ahí tema. No, entonces se inventa la pasteurización y permite una movilidad mucho más práctica de la cerveza por el mundo, ¿no? Entonces ya puede llegar a muchos lugares, a muchos rincones del mundo que en otro momento de la historia no hubiera podido llegar por temas logísticos y prácticos, ¿no? Sí. Entonces la pasteurización permite eso y también mejora la conservación. Entonces ya deja transporte, más conservación, igual pola por todo el mundo, qué maravilla. Sí, ahí también está muy, muy relacionado con, de nuevo, trayendo la historia de la cerveza, la historia de la humanidad, con la colonización y el imperialismo, sobre todo pues británico, ¿no? Que sabemos que hay una señora que le mete lúpulo a la cerveza y se da cuenta que el lúpulo es un conservante natural. Y en ese momento, cuando los ingleses querían llevar cerveza a India, pues la llevan, se dan cuenta que llega asquerosa y dicen, bueno, pues echémosle más lúpulo, ¿no? El lúpulo, para los que no sepan, es lo que le da también un sabor amargo muy característico de una IPA. Indian Pale Ale. Y pues le echan más lúpulo, la cerveza llega en buen estado, pero pues claro, llega mucho más amarga, también es un poco más fuerte. Claro. Y de ahí viene como la historia de la India, porque la IPA se llama Indian Pale Ale, pues primero porque es una ale, o sea, se hace con método de fermentación ale, y pues era para ir a India. A la India. Les encantaba la pola en la India por lo que veo. Es que había harta gente para darle pola. Millones. Y allá, miles. sí, allá fue éxito de la IPA. Curioso también, ahí hablando, también pensando en cómo los ingleses colonizaron el mundo. Terribles esos ingleses. Sí, Pero igual está este concepto del pub, ¿no? El pub. El pub. Como es conocido este concepto. Y pues nace de los trabajadores de esta época industrial súper fuerte, donde habían pésimas condiciones laborales. Y era terrible, mejor dicho, era una mierda todo. Lo único bueno que había era llegar a los public house al final de sus jornadas laborales. Y ahí es que se consolidó el pub como este espacio mundial de tomar cerveza. Lo que me parece raro es que hayan aniquilado la base trabajadora y lo han convertido en este marketing a nivel mundial que es vamos al pub. Y el pub es que una jarra vale 100.000 pesos. Eso no está bien. Trituraron el pobre concepto de pub. Eso pasa con muchas cosas, lastimosamente. Pero sí es curioso igual. Curioso. Más curioso aún te lo tengo. Entonces, hablando de todo esto, llegamos a un dato que me parece clave y es, ¿tú sabes cuál es el día anual de la cerveza? No, ¿cuál es el día, Luquitas? Primer viernes de agosto de cada año. Wow. Entonces, ya sabes, tenemos cita el primer viernes de este agosto y tenemos que ir a celebrar el Día Mundial de la Pola. Claro que O quiera cerveza. celebrarlo. ¿Por qué se llamará Pola? Pronto lo sabremos. Cositas. Cositas, se vienen cositas. Se vienen cositas. Bueno, y todo esto nos lleva también a preguntarnos cómo putas se hace una cerveza. Yo no podría, no sé cómo. Yo tampoco Muy sé. duro. No, mentira, sé que la cerveza se hace con 4 ingredientes, ¿no? Agua, cereales, levadura y lúpulo. Eso es lo que hace como lo más característico de una cerveza hoy en día. Si vamos y probamos una cerveza de cómo se hacía en el medioevo, cómo lo hacían los sumerios, no tiene nada que ver con la cerveza que estamos tomando aquí y ahora. Pero esos son pues los ingredientes principales para crearla. Y hay muchas formas de caracterizarla también. Se puede hacer por color, por forma de elaboración, pero la forma más típica de caracterizar las cervezas es por método de fermentación. Claro, claro. Entonces, en ese orden de ideas, hay 3 métodos de fermentación, 2 muy conocidas, una medio como... Meh. No muy conocida, por lo menos no en estos lares del mundo. Sí, sí, sí. Pero la primera es la ale, que es la como, digamos que la más clásica. La sigue de las primeras recetas, que son fermentaciones en lo alto del recipiente, a muy alta temperatura, y son fermentaciones que duran un poco tiempo, o sea, Poco como tiempo. que se hacen más rápido. Claro. Lo que quiere decir que son cervezas que suelen ser pues, más fuertes en grados de alcohol, ¿Más amargas? un poco más amargas efectivamente, y
pues suelen ser un poquito más consistentes, como con un cuerpo más fuerte, ¿no? Ok. Por ejemplo, pues la Indian Pale Ale, las Stout, las Trapenses, todas este tipo de cervezas son de ale, o sea, como tipo ale, ¿no? Ale. Fermentación ale. Luego tenemos la fermentación lager, que son como las fermentaciones a lo bajo del recipiente. Estas se hacen a temperaturas un poquito más bajas, por lo que la fermentación pues dura más tiempo, entonces suelen ser cervezas menos fuertes y son mucho más suaves. O sea, por ejemplo, todas las cervezas Más suaves, ok. como las cervezas que tomamos acá en Colombia, la Póker, la Águila, la Costeña, la Club Colombia, todas son lagers. Todas son lager. Todas Claro. son lagers. Más fácil de hacer, me imagino, también. Términos técnicos. Sí, creo que es más Claro. probable que te quede bien si haces una lager que si haces Ya pues, una ale. ya pues. Y luego tenemos las Lambic, que son como Slambic. las Lambic, que No la son como ponen unas bañeras con nuestros ingredientes mágicos Ujú. y dejan que se fermente con las levaduras que existen en el ambiente. O sea, aquí. Aquí. O sea, aquí puedo poner una bañera acá y que me quede una cerveza buenísima. Sí, pero como en 2 años. O sea, Lástima. pero pues suelen ser cervezas más suaves, las mezclan mucho como con frutas, son más dulces también, un poco más ácidas. Algún día las probaremos. Pronto, con fruta Pronto. de él y me encantan las mezclas con frutas. Bueno, ¿y qué me dices de la pola en Colombia? ¿Qué me dices ¿Qué te tú? suena eso? Porque, primero, ¿por qué Pola? ¿Qué La sabemos pola, de- curiosamente, yo no sabía, pero la pola fue una publicidad de Bavaria, de la naciente empresa de Bavaria, 1910 exactamente, Ok. y sacaron esta pola conmemorativa de la independencia de Colombia Ujú, en honor a Policarpo Salabarrieta. ok. Entonces era un logo que aparecía una pola, una policarpa mejor dicho, y era un eslogan que decía la pola, esta que se toma sola. Gran eslogan. ¿Será esta o esta que se toma sola? Esta que se toma sola. Las dos aplican. Y entonces de ahí viene, ¿no? Entonces este concepto tan colombiano y clásico viene increíblemente de una estrategia publicitaria de Bavaria. Guau, ¿y Bavaria qué? El Leo Kopp, un alemán, llegaron por el Socorro, que era como este epicentro de Colombia por donde llegaba toda la mercancía a Bogotá, pasaba por el Socorro. Y eran estos alemanes que llegaron a finales de siglo y empezaron a comprar una pequeña cervecería en Bogotá. Y con el tiempo fueron apropiándose de todas las pequeñas cervecerías que existen en Colombia. Y se le ponen Bavaria en honor pues a esta zona, a esta región de Alemania, Baviera, característica pues por su consumo de cerveza, eso sí es como, bueno, tú sabes, los alemanes y su cerveza, todo un tema. Entonces se consolida Bavaria como la empresa casi que empieza a jalar toda la economía del país en su época y empieza poco a poco a comprar todas las cervecerías de todo el país. O sea, Águila era una cervecería como de Barranquilla, Póker era otra, Andina era otra, todas, y Bavaria poco a poco fue cooptándolas todas. Ok. Pero algo curioso ahí es que además de Bavaria, pues hay toda una historia, ¿no? Y la cerveza en las regiones era muy importante, parte de la cultura y de los referentes regionales, la cerveza. Entonces, por ejemplo, el otro día encontré unos datos buenísimos sobre los nombres de las cervezas en las Ok. regiones de Colombia. Cuéntamelos. Está una que se llama la Casquivana, por ejemplo, y es una cerveza que era de Antioquia, muy clásica, de la época, Casquivana. Ok. Está, por ejemplo, otra que se llama la Pechiblanca. Uy. La Pechiblanca era de Bogotá, de la cervecería Germania, viejísima, del siglo XIX. Está una que se llama la Perra Loca, curiosamente, y esa es de Málaga, Es una clásica de Málaga, vayan un día y la prueben, pues ya no existe, pero pues entienden. Y otro dato curioso es que la cerveza andina, esta cerveza, a mí no me mata, pero pues digamos que tiene una historia curiosa, y es que fue la última cervecería independiente que hubo en Colombia. Ok. O sea, fue como por ahí en los 70s, Bavaria la terminó de comprar y con eso ya compró la totalidad de cervecerías en Colombia. Entonces por eso la andina yo creo que tiene esta relación como tan propia y personal con Bogotá, porque era bogotana y fue la última en no caer en el monopolio cervecero de Bavaria. Ok, muy interesante. Sí, eso es Pero, curioso. Lucas, no entiendo muy bien, o sea, ¿en qué momento llega la cerveza, la chicha? ¿Qué pasó con la chicha? No, O lo de la sea, chicha, ¿cómo es así? tremendo. Lo de la chicha es tremendo porque la chicha es este fermento hecho a base de diferentes
tipos de maíz, por ejemplo. Y son unos brebajes que se han hecho históricamente desde la época indígena en Colombia. Entonces ha sido parte de la historia, ni siquiera del país, de las regiones indígenas. Y así, entonces era muy consumida en Colombia. E increíblemente hubo una política pública desde la creación de Bavaria para erradicar la chicha de la sociedad. ¿Y qué puro lo vio o qué? Por odio. Entonces decían, por ejemplo, el Bogotazo, el recordado Bogotazo, la declaración oficial de la presidencia de Ospina fue que los desmanes fueron ocurridos por un chichismo, literalmente así le pusieron, generalizado en todo Bogotá. Entonces le echaron la culpa del Bogotazo a la chicha, mejor dicho. Entonces todos los médicos y toda la élite colombiana empezó a afirmar que la chicha embrutecía, provocaba sífilis y demás enfermedades venéreas. Y entonces fue una guerra tremenda contra la chicha. Hay unas publicidades muy, muy lindas, muy interesantes de la época, oficiales, en cómo se mostraba, por ejemplo, un burro y decía la chicha te embrutece, y aparecía un burro haciendo como esta analogía que la chicha era como el burro, que era brutísimo, entonces embrutecía. Entonces fue una campaña política súper fuerte. Yo creo que esa es una política pública de las más como abarcadoras que logró el Estado en su momento. Pues era un Estado pequeño, precario, y fue por la cerveza, increíblemente. Entonces vemos como la cerveza igual fue el hilo inicial del crecimiento económico del país, y al mismo tiempo fue este elemento, yo creo que central en esta propuesta eugénica de mejorar la raza colombiana, para que no tomaran chicha. Entonces me parece muy curioso igual cómo esta historia de la chicha siempre fue súper oprimida, y la chicha desapareció, y fueron unas campañas tremendas, súper agresivas, para cerrar todos los pequeños los locales artesanales donde se producía. O sea, hasta Bolívar, en 1820, desde Bolívar ya empezaron a haber unas prohibiciones frente a la chicha tremendas. O sea, el man prohibió la chicha en Sogamoso porque había unos desmanes, y dijo no, se acaba la producción de chicha en pro del orden público de la naciente república. Entonces sí me parece muy curiosa esa campaña súper agresiva que le hicieron a la chicha. Igual se mantiene, y hoy en día ya uno va al Chorro, por ejemplo, de Quevedo, y ahora ya se comercializa, se volvió todo este referente turístico. Entonces uno va y la compra según el tipo de fruta, de color, de intensidad. Entonces ha pasado por mucho la chicha, la verdad. Muy curioso como también, pues en la época la cerveza se veía como la bebida de las clases desfavorecidas, y luego acá en Colombia es como, no, pues ya no es la cerveza, es la chicha, ¿no? Como... Increíblemente. Pero hay que reconocer la historia de la chicha, yo te digo, o sea, la de la cerveza es una, pero en Colombia sobre todo tenemos que reconocer nuestro pasado indígena, que es tremendo, y uno de los emblemas era este brebaje, que es muy rico, que es la chicha. Hagamos una cosa, si tuvieras que quedarte con 3 cosas de lo que investigaste para el capítulo, ¿con qué te quedas de la pola? ¿Qué es lo que más te gustó? Me gustó el nombre, como este apodo de la pola, como no sabía que era una estrategia publicitaria, y pues me parece increíble que haya logrado llegar a todos nuestros como círculos de manera tan obvia, ¿no? La pola. Me gustó mucho también la historia, pensar que al inicio era un pan y que mágicamente llovió un día y se convirtió en cerveza, y los diferentes tipos. La verdad, las diferencias. Pues a mí me encanta la pola, yo te digo. Pero nunca sabía como las especificaciones de la lager, a la pale, a la IPA. Falta hablar de otros tipos de cerveza, ¿no? No, pues miles, claro. Sobre todo, o sea, por lo que te decía ahorita, también es clave pensar cómo en América Latina, con todas las frutas que hay aquí en el trópico, pues esa receta alemana clásica de esos 4 ingredientes se fue mezclando con otros tipos de frutas, probando, ¿no? O sea, la cerveza igual al final es como una pócima que se permite... Una poción de brujas. Una poción de brujas. Bueno, el de las brujas es un datazo. Entonces me quedaría con esos 3, ¿tú? Yo me quedo mucho con que la pola, me parece en verdad muy curioso cómo la pola nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad, y me quedo mucho con que ha cambiado mucho con cada gran como episodio de la historia. Me quedo mucho con cómo también es muy curioso pensar cómo de verdad pudo afectar tanto
en Colombia, sobre todo con la chicha y como también hacer todo este tipo de publicidades, como el Estado también estuvo tan involucrado en un tema Total. anti-chicha, como que Total. putas. Total. Sí, curioso. Curiosísimo. Y yo no Esa es sabía... nuestra palabra, la palabra del día, curioso. El día de hoy sí nos quedamos con curioso. Y yo no sabía que la cerveza, porque hoy en día, por ejemplo, no, la cerveza, cero que la vincularía con mujeres, ¿no? Y es muy curioso pensar Mira que tú. históricamente, pues es una bebida creada por mujeres. Parte fundamental de la historia está hecha por mujeres. Esta cerveza supuestamente varonil, así toda una pola. Pues no. Pues no. Mira tú que la historia, como siempre, nos revela sus maravillas y sus verdades. Y por eso también es bueno contarlas. Exacto. Bueno, pues ese fue el primer capítulo de la Salud, mesa tendida. salud. Un placer hacer esto contigo, Lucas. En la próxima se sorprenderán y seguiremos aquí hablando de todo. En la mesa tendida. Síganos. Chao, chao.